Bienvenidos. En el análisis de hoy vamos a ver una de las transiciones más increíbles de todo el universo. Cómo la materia inerte, simple, esa que está hecha de átomos sueltos, aprende a tejer redes. Redes químicas tan complejas que son capaces de guardar información y de recordarla. Esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Y ojo, porque no es solo una cuestión de química, ¿eh? Es una pregunta que nos lleva directamente a los cimientos de cómo se organiza todo. Y en última instancia, a los cimientos de la vida misma. Vale, vamos a meternos de lleno. La respuesta no está en una simple atracción de cargas, no. Empieza en algo mucho más profundo, un principio del mundo cuántico. Una regla fundamental que nos dice cómo se comportan las partículas en el espacio. Porque claro, el primer paso para tener memoria es crear un vínculo que sea estable. A ver, lo realmente interesante aquí es el mecanismo. Imaginemos dos olas en el agua que van a chocar. Si las crestas coinciden, ¿qué pasa? Pues que la nueva ola es más alta, ¿verdad? Pues a nivel cuántico ocurre algo parecido. No se trata de una fuerza como tal, sino de una superposición. Es una interferencia constructiva de los campos que rodean a los electrones, lo que podemos llamar nubes de fase. Básicamente es la zona de influencia de cada electrón. Y así es como ocurre. Pensemos en dos átomos de hidrógeno que se van acercando. Sus campos de fase, que antes estaban separados, empiezan a tocarse. Y si son compatibles, se fusionan justo en medio, creando una zona de altísima intensidad. Este puente de fase es ni más ni menos que el enlace covalente, una estructura que comparten y que es muchísimo más estable, energéticamente hablando, que tener los dos átomos por separado. Y esto, claro, nos lleva a darle una vuelta de tuerca a uno de los pilares de la química cuántica, la teoría del funcional de la densidad. Resulta que lo que los químicos llevan décadas llamando densidad de electrones, desde esta nueva perspectiva, es en realidad la intensidad de este campo de fase. El sistema simplemente busca la forma de solaparse de manera óptima para minimizar su energía, ni más ni menos. Por lo tanto, el punto clave es este. Toda la información de una molécula, cómo es, su energía, cómo va a reaccionar, está codificada en la distribución de este campo de fase. Es como un holograma. Si conoces el patrón de fase, conoces la molécula por completo. Bien, ya hemos visto cómo se crean las conexiones en el espacio, pero la complejidad de verdad, la buena, aparece cuando metemos en la ecuación la dimensión del tiempo. Cuando estas estructuras, que eran estáticas, empiezan a moverse en una danza dinámica de reacciones. Es aquí, justo aquí, donde nace el concepto de memoria. En el gigantesco universo de todas las moléculas que podrían existir, resulta que algunas formas son mucho más estables que otras. Actúan como si fueran valles en un paisaje de energía. Una vez que un sistema químico cae en uno de estos valles, en estos atractores, tiende a quedarse ahí. Es como si recordara esa configuración. Y la cosa se pone todavía más interesante con la autocatálisis. Esto es un proceso de sincronización en el tiempo. El producto de una reacción se convierte en el acelerador de esa misma reacción. Es un eco que, en lugar de apagarse, se hace cada vez más y más fuerte. Esto provoca un crecimiento exponencial de un patrón muy concreto. Esta comparativa lo deja clarísimo. A la izquierda, la química del equilibrio. Es estática, predecible, podríamos decir que está muerta. A la derecha, un sistema autocatalítico. Es dinámico, organizado y se mantiene lejos del equilibrio gracias a esos bucles de retroalimentación. Es, de alguna forma, el primer destello de lo que asociamos con los sistemas vivos. Este proceso de autoamplificación, cuando se organiza en una red, llega a un punto crítico que se llama autopoiesis, un concepto que debemos a Maturana y Varela. Es el momento exacto en que una red química se vuelve autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empieza a producir las mismas piezas que necesita para repararse y para seguir existiendo. Mantiene su propia estructura frente a lo que venga de fuera. Así que si juntamos la conexión en el espacio con la sincronización en el tiempo, lo que emerge es un patrón universal, una receta fundamental para crear orden y complejidad a partir de cosas muy simples. Aquí la tenemos, la fórmula central de esta capa. ¿Qué se necesita? Primero, una red de componentes que puedan interactuar entre ellos. Segundo, un bucle de retroalimentación positiva como la autocatálisis. ¿Y el resultado? Es inevitable, la amplificación selectiva. Ciertos patrones, ciertas moléculas, son elegidas y se multiplican sin parar, mientras que el resto simplemente desaparece. Y como podemos ver aquí, esto cambia por completo las escalas de tiempo. El salto es monumental. Pasamos de las vibraciones súper rápidas de los enlaces que ocurren en femtosegundos a los ritmos lentos y estables de las redes químicas complejas, que pueden estar oscilando durante minutos o incluso horas. La organización es lo que crea esta estabilidad en el tiempo.
Este gráfico lo resume de forma muy visual. Los átomos aislados son fugaces. Los enlaces covalentes crean estructuras estables, sí, pero pasivas. Pero las redes autocatalíticas consiguen algo totalmente nuevo, una estabilidad dinámica, una forma de perdurar en el tiempo que no es estática, sino que se mantiene activamente. ¿Y la consecuencia de todo esto cuál es? Pues que este patrón maestro no solo crea complejidad porque sí, genera precisamente el conjunto de propiedades que hacen falta para que la vida pueda aparecer, prepara el escenario, por así decirlo. De estas redes surgen propiedades que nos suenan mucho, ¿verdad? La capacidad de amplificarse, de mantener un estado interno estable, lo que llamamos homeostasis, de guardar información en secuencias y, algo importantísimo, la necesidad de crear fronteras y de tener un flujo constante de energía para no caer en el equilibrio. Son en esencia los prerequisitos de una célula. Fase 4. La ruta de análisis. La química compleja ha creado el primer sistema con memoria y amplificación selectiva del universo. La materia ya sabe cómo recordarse a sí misma. En el próximo capítulo daremos el salto decisivo en la capa 4, de la química a la célula, donde veremos cómo estas redes aprenden a encapsularse y a procesar información de forma holográfica. El nacimiento de la vida celular nos espera. Te espero allí.